Es hermoso saber que como pueblo de Dios estamos en este momento en muchas congregaciones celebrando a nuestro Señor y Salvador, y saber que el desafío de la iglesia es también dar testimonio de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. En esta mañana yo quisiera compartir parte de mi testimonio con ustedes acerca de cómo fue mi acercar y mi conocer a Dios. Pero quisiera que me acompañen en sus Biblias y podamos ver el texto de Juan capítulo 9, que cuenta una historia, y yo quisiera tomar esta historia bíblica como paralelo para poder entender más o menos lo que Dios hizo en mi vida a través de su palabra, porque muchos de nosotros, antes de conocer a Cristo, como dice esta historia, estábamos ciegos y no podíamos ver. No conocíamos la verdad, y esa verdad, aunque era hermosa, que era Dios, que era la salvación y la vida eterna, estaba muy lejos de nosotros. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 9, y la historia relata: Jesús sana a un ciego de nacimiento. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que se nos envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Este texto me llamó la atención para poder compartirlo, porque cuando nosotros no conocemos a Dios estamos cegados, estamos ciegos y estamos en tinieblas. Yo nací en La Paz, Bolivia, ¿sí? Pero de niño me trajeron también acá a la Argentina, a Buenos Aires, y me crié en el ámbito de dos sociedades, de dos estilos de vida, ¿sí? Por un lado, estaba con mi mamá viviendo en La Paz, Bolivia, pero también tenía medios hermanos que vivían aquí en la Argentina y veníamos a visitarlos cuando era de vacaciones. Yo me crié en un colegio católico, y al ir a un colegio católico pude entender supuestamente lo que era ser católico. Pero lastimosamente hay cosas en la vida de uno que la religión, que solamente puede ser transmitida y no vivida, no pueden cambiarte. Cuando yo era niño, cuando yo era bebé, mi padre abandonó a mi madre y la dejó sola y se fue con otra mujer. Yo me crié con mi madre y con mucho dolor en el corazón. Cuando iba constantemente creciendo en la vida, ella me hacía recordar lo que le había pasado. Y eso hizo que hubiera mucho rencor en mi corazón por mi padre. Yo lo conocí a los 18 años. Y en la edad de 18 años yo ya estaba atravesando problemas de alcohol y drogas. Porque a veces el vacío existencial que hay en tu vida lo quieres cubrir con ciertas cosas que parecen que te van a dar paz, pero no lo hacen. Pero ese vacío me llevó a caminos equivocados, a conocer personas equivocadas. Y uno, cuando habla de las drogas y el alcohol y de algún vicio, siempre puede poner un prototipo de la persona, ¿no? Un alcohólico es aquel que está tirado en la calle, que no tiene vida, que no tiene trabajo, o un drogadicto es aquel que está perdido, robando. Pero no, me di cuenta después de muchos años que entre nosotros hay personas que están sumidas en la oscuridad y sin embargo parecen normales, ¿sí? Yo iba a la universidad, estudiaba, pero era adicto a las drogas. Los fines de semana me perdía con los amigos y empezaba a tomar alcohol hasta no recordar quién era. Y claro, nadie podía decir que éramos alcohólicos porque
tomar de esa forma todos lo hacen en Bolivia. Un tiempo pasó y mi mamá en su desesperación me dijo, te vas a Buenos Aires porque ahí vas a estar lejos de todo lo que es esto. Yo fui, cuando llegué acá, empecé a vivir en el barrio de Bajo Flores, no sé si lo conocen, la Villa 1114. Bueno, lindo lugar me tocó llegar, ¿no? Alguien que quería escapar de las drogas llega a un barrio donde... Y bueno, yo decía dentro de mí, gracias mamá, me mandaste a un lugar bueno. Pero en ahí también empecé a consumir drogas, empecé a conocer personas que no eran buenas y me iba sumiendo más en la oscuridad, ¿no? Algunos dicen, el problema es las drogas. No, las drogas o el alcohol, de alguna manera, son la alarma que nos está avisando que algo está mal. Y mi problema era que mi corazón estaba mal, que yo tenía mucho rencor en mi corazón, mucha falta de perdón, mucha baja autoestima, porque pensaba que mi padre me había abandonado porque no me amaba, porque no era lo suficiente para él, porque mi madre muchas veces me hacía sentir que al ser el vivo retrato de mi padre, iba a cometer los mismos errores y me lo hacía saber. Entonces, cuando uno empieza a meterse en ese camino, esto hace que vaya tomando malas decisiones. Pero después de un tiempo, mi madre también se dio cuenta que no me podía dejar en Buenos Aires y me volvió a rescatar y me llevar a La Paz, ¿no? Tratando de solucionar el problema. Yo tengo un medio hermano que está en Estados Unidos. Él conoció a Cristo también por un problema que tuvo. ¿Sí? Llegó a la cárcel, pero ahí conoció a Jesucristo. Y en ese tiempo, a grosso modo les estoy relatando, él llega a La Paz, Bolivia también, ¿sí? Y él me cuenta que llegó con el firme propósito de darle testimonio a mi mamá, porque sabía que yo era un vago, que era una persona que no lo iba a escuchar, que era alguien que no podía escuchar del Evangelio. Y un día, caminando por la calle de la ciudad de La Paz, yo pensé, ¿no? Y mire cómo Dios obra, porque uno piensa, mis pensamientos son buenos, pero la Biblia dice que los pensamientos del Señor son más altos todavía. Y yo decía dentro de mí, este loco evangélico me va a hablar de Cristo y me va a querer convencer, entonces, ¿qué hago yo? Mejor lo llevo donde hay otros locos como él. Y yo le digo, ¿vos sabés que acá a 2 cuadras hay una iglesia donde se junta gente como vos? Y él me dice, ¿sí? ¿No querés ir ahí? Bueno, vamos, me dice. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy contando? El pagano llevando al evangélico a su iglesia, ¿no? Hasta ahora yo me doy cuenta y digo, ¿qué hice? Cuando llegamos a la iglesia, me doy cuenta que había una campaña donde un evangelista centroamericano estaba dando su testimonio. Y cuando yo llegué a la puerta, mi idea era, lo dejo en la puerta, entra y yo me voy. Pero los sugieres del lugar, en cuanto me vieron llegar, me dijeron, bienvenido, me agarraron entre dos y me metieron hasta adelante. Y cuando me hacen sentar en el centro, yo ya no podía hacer nada, porque tenía un loco evangélico por este lado, otro loco evangélico por este lado, y yo decía, bueno, me quedaré un poco, ¿sí? Esas veces tenía el pelo largo, usaba arracada y estaba vestido de negro. Y yo escuché el testimonio de esa persona, que decía que él se había criado en un barrio donde había drogadicción, donde había alcoholismo, y también contaba él que su madre practicaba la prostitución y que él tenía mucha vergüenza, se había criado con mucha vergüenza. Y su única manera de escapar de la vergüenza era las drogas y juntarse con sus amigos y tomar alcohol. Pero un día, cuando llega de sus muchas giras, porque él se perdía los jueves y llegaba los martes a casa, llega un día y cuando entra a su casa encuentra una mujer sin nada de maquillaje, con el pelo todo atado, con un vestido desde el cuello hasta los tobillos, y le dice, gloria a Dios, hijo, llegaste. Y este dice, ¿cómo? Se volvió loca esta mujer. Bueno, su mamá, que practicaba prostitución, se había convertido a Cristo. Y entonces ella le empezaba a hablar de Jesucristo, pero él decía, está loca esta mujer. Un día, drogándose
en un lugar con sus amigos, ellos estaban apartados, porque uno piensa, ¿no? Las drogas deben ser algo, sí, te hacen salir de la realidad, pero cuando el efecto se va yendo, te ves en una realidad muy oscura. Y justo estaba en ese momento. Dice que hace unos días habían matado a uno de sus amigos, la policía. Hace otras semanas habían ido a enterrar a otra persona porque había muerto de SIDA. Y él se preguntó, ¿quién sigue? ¿Seré yo el que sigue? Y este predicador, este evangelista dijo, y ese momento me dio miedo. Entonces me recordé de lo que mi madre me hablaba y dije, Jesús, si realmente existes, quiero conocerte. Y ese momento dice que él se puso de pie y salió del lugar. No sabe lo que pasó con el efecto de la droga, no sabe lo que ocurrió. Simplemente que él llegó a su casa y le dijo a su mamá, ¿sabes qué, mamá? Hice una oración y creo que Jesús vino a mi vida porque quiero cambiar. Yo estaba sentado ahí, yo estaba escuchando este testimonio y no sabía lo que pasaba. Pero este predicador decía, y si tú realmente quieres conocerlo, si tú realmente estás pasando por situaciones que te parecen que no pueden cambiar, si tú estás sumido en las drogas y el alcohol, hay alguien que te puede liberar. Pero para esto tienes que tener un encuentro con Él. Y si es tu condición, vos en este día le puedes decir, Jesús, yo quiero conocerte. Yo no sé lo que pasó esa noche. Lo único que sé es que un momento de eso me di cuenta que estaba parado, llorando incontrolablemente sin saber lo que estaba ocurriendo en mi vida. Y haciendo esa oración. Jesús, si realmente existes, y he probado con psicólogos, ya me han llevado hasta a magos espiritistas para sanarme, y han probado de todo. Soy un caso perdido, pero Jesús, si realmente existes, quiero conocerte. Y después hizo un llamado y dijo, y si realmente esa es tu oración, ven y pasa aquí adelante. Y yo me hice lugar entre la gente. Mi hermano después me contó que no podía entender, tenía miedo. Decía, este vino drogado, porque lloraba. Pero cuando pasé adelante y me incliné ante el altar, hice esa oración tan corta, pero tan fuerte y profunda. Jesús, si realmente existes, quiero conocerte. En ese entonces estaba pasando también por un problema, porque yo había conocido a una preciosa jovencita en la universidad, a la cual yo había engañado y engatusado con mis mentiras. Porque uno de los temas de la drogadicción es que te hace manipulador. Y tú manipulas las relaciones y tú manipulas tu circunstancia. Pero al cabo de un tiempo ella se dio cuenta de mis problemas de adicción y se fue de mi lado. Pero el Señor hizo que nos encontráramos nuevamente, que yo le diera testimonio de Él y que pasemos por muchas circunstancias y que ella también en un tiempo acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y gracias a Dios doy porque ella está conmigo hoy. Pero después de esto tuvimos que afrontar otro problema. El contexto a veces de donde vos estás no te ayuda a crecer. Vos necesitas un lugar donde crecer, donde desarrollarte. Pero optamos por venir a Buenos Aires, porque le decía yo, nosotros estudiábamos en la universidad, pero por diferentes circunstancias no teníamos económicamente el respaldo necesario para terminar nuestros estudios. Entonces tuvimos otra vez otra idea que iba a ser superadora, le íbamos a ganar a Dios, pero Dios tenía otro propósito. Y dijimos, vamos a la Argentina donde hay un tiempo de oportunidades, yo conozco, trabajamos un tiempo y después cuando hagamos dinero volvemos y seguimos nuestros estudios. Llegamos a la Argentina, llegamos a una congregación y Dios empezó a trabajar en nuestra vida. Empezó a trabajar en lo que Dios quería hacer. Había recobrado la vista como aquel ciego, pero sin embargo estaba por venir el trato de Dios en nuestras vidas. Quiero que me acompañen nuevamente al capítulo 9 y al versículo 35, que sigue con la historia de este joven ciego.
Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Entonces Jesús dijo: yo he venido a este mundo no para juzgarlo, sino para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron: ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Y Jesús le contestó: si fueran ciegos, no serían culpables del pecado. Pero como afirman que ven, su pecado permanece. Yo les dije que me había criado en un contexto católico, iba a un colegio católico, muchas veces serví en la misa como monaguillo y sabía lo que era una religión católica. Venir los domingos, cumplir con un ritual y después hacer con mi vida lo que bien me parecía. Y yo pensé que cuando uno es evangélico las cosas tienen que cambiar y tiene que ser un encuentro real con Cristo. Y Dios me había rescatado de las drogas y de muchas cosas que me estaban teniendo en tinieblas. Y empecé a asistir a la iglesia. Y es ahí donde el Señor se manifestó y empezó a hacer la liberación que necesitaba mi vida. Es ahí donde el Señor también me mostró el propósito y me llamó al ministerio pastoral. Es ahí donde Dios puso a siervos delante mío que me dijeron: te tenés que capacitar. No porque capacitándote vas a ser pastor, sino teniendo un llamado tienes el deber de capacitarte para conocer la palabra y para poder guiar a otros en el camino del Señor. Es así que me embarqué en la preparación teológica y es así que llegué al Seminario Internacional Teológico, al Seminario Bautista Teológico que está acá en Buenos Aires. Justamente llegamos con mi esposa y con mis hijas que esas veces ya tenían 4 años. Es ahí donde nosotros empezamos a conocer a Cristo en el ámbito de lo académico, en el ámbito de conocer su palabra. Pero hay algo que pasaba conmigo. Habían cosas que yo había abandonado de mi vieja vida, pero habían cosas que yo las había escondido con un maquillaje religioso, pseudo espiritual, dentro de la congregación. Sí, habían problemas que mi esposa podía verlo. Y ella continuamente me hacía saber y me decía: necesitamos que alguien nos ayude, necesitamos que alguien pueda hablar con nosotros. Ahora la realidad ya no era Abraham que no conocía a Cristo. Ahora la realidad era Abraham llamado a un ministerio pastoral, metido en medio de un ministerio pastoral, aprendiendo en un seminario teológico. Y me escondí detrás de eso. Y dije: no, ¿cómo es posible que nosotros pidamos ayuda a otros? Si yo predico la palabra del Señor, ¿qué van a decir los hermanos? ¿Qué va a decir la gente de mi testimonio? No podemos hacerlo. Dios nos va a ayudar. En un momento, Dios empezó a obrar en nuestras vidas, porque muchas veces nosotros cuando llegamos a Cristo, o la realidad de algunos cuando se criaron en una iglesia, piensan que es suficiente. Y estamos en el equívoco lugar de los fariseos, que pensamos que vemos, pero que somos ciegos. Y es ahí donde Dios empieza a tratar en mi vida nuevamente. Y en una discusión fuerte con mi esposa, decido abandonar mi hogar. Sí, el seminarista, el llamado al ministerio pastoral, el que supuestamente conocía la palabra, decide abandonar su hogar. Y como dice la Biblia, el cerdo vuelve al chiquero. ¿Qué conocía yo? Bajo flores.
¿Qué conocía yo? Las drogas y el alcohol. Y en mi desesperanza empiezo nuevamente a consumir. En algunos tiempos, cuando Jesucristo había llegado a mi vida, yo había dado testimonio de mi salvación a mis familiares. Había llegado hasta Bajo Flores. Y siempre a usted le puede pasar, muchas veces cuando usted invita a personas a la iglesia o invita a que se acerquen a Cristo, le dicen, si a vos te hace bien, déjalo así. Pero a mí, déjame como soy. Yo soy católica, apostólica y romana, me decía mi media hermana. Y yo le decía, bueno, en ese tiempo que yo volví a caer, volví al barrio y justamente me encuentro con ella y me da un lugar para vivir, ¿no? Pero lo grandioso de todo esto es que el que comienza la buena obra en tu vida es fiel en terminarla. Pero para que pueda terminarla, tiene que sacar ciertas cosas que a veces a vos te cuestan mostrar por vergüenza. Porque el enemigo te miente y te dice, es suficiente que vayas a una iglesia, es suficiente que conozcas la Biblia, es suficiente que seas un evangélico nominal. Pero Jesucristo murió para darte vida y vida en abundancia, no para vivir una vida falsa. Pero en ese transcurrir del tiempo, yo escuchaba las voces del Señor a través de personas que no conocían a Dios. Cuando yo estaba en Bajo Flores, caminaba al lado de mi media hermana y ella me presentaba a sus amigos. Decía, este es mi hermano, el pastor, decía. Y yo le decía, negra, ya no soy pastor, ya abandoné la iglesia. Y me decía, cállate, vos sos pastor. Y yo dentro de mí decía, ¿y nunca me quisiste escuchar? Siempre te evangelicé y vos me dijiste, déjame de hablar porque yo soy católica, apostólica y romana y ahora me estás presentando como pastor. Ahora que estoy en pecado, decía yo. Y sentía la voz del Señor que me decía, era necesario que esto pase. Porque habían cosas en tu vida que tenías que sacar a la luz. Habían problemas en tu matrimonio que tenían que salir a la luz. Habían cosas que no me sirven a mí porque la falsa religión no ayuda a dar testimonio a las personas de lo que Jesucristo quiere hacer. Jesucristo no quiere dar un maquillaje o cubrir con una pintura y renovar lo exterior. Jesucristo quiere romper paredes, quiere quebrar lugares donde tú no quieres dejar entrar para dar luz y para que Él pueda entrar. Y llegó un momento en el cual yo le dije, sí, Señor. Habían cosas en mi vida. Yo había dejado las drogas, pero mucho tiempo había manipulado a mi esposa. Y había manipulado las circunstancias. Y yo tenía que renunciar a esa vida de manipulación. Sí, Señor, hay cosas que yo tenía que cortar en mi vida que eran malas y las tenía que sacar y erradicar. Aunque yo no quería, pero tenía que hacerlo. Y me tuve que rendir nuevamente y acercarme como el joven ciego. Y Jesús, escuchar las preguntas de Jesús que decía, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y yo le decía, ¿quién es para qué? Porque yo lo conocí parcialmente. Pero cuando me quise profundizar, como que me dio miedo y me quedé ahí. Y llegó un momento en que le dije, sí, creo. Y Jesús se volvió a manifestar y me dijo, yo soy. En ese tiempo yo tuve que entender que las cosas que el Señor quiere hacer, las quiere hacer a profundidad y para bien. En ese tiempo pude entender que muchas veces estaba en la posición de fariseo en la congregación, juzgando a los demás. Porque cuando vos piensas que estás bien espiritualmente, te pones, pero en una postura que crees que eres más santo que todos los demás. Y yo decía, no, porque yo estoy seguro, porque aquel cayó en pecado y no merece perdón, porque ¿quién es él para venir a la iglesia después de haber fornicado? O esa joven o ese joven que está andando nuevamente mal, ¿por qué se tiene que acercar a la iglesia si Dios es un Dios de orden? Pero cuando volví al barro, me di cuenta de algo que muchas veces lo predicaba, pero no lo podía vivir. La salvación
Es por gracia y por obra de Jesucristo ganada en la cruz del Calvario. No por nuestras obras, no por lo que podamos hacer o fingir hacer. Si Jesucristo no viene a tu vida, es en vano que tú quieras mostrar una religión que no te puede ayudar. Y cuando estuve en el barro pude entender la gracia y el perdón y la restauración de Dios. Y le dije, Señor, perdóname. Si es tu voluntad, devolverme a mi hogar. Si es tu voluntad, si quieres que siga sirviéndote, te voy a servir. Y si no, simplemente que tu gracia me ayude a ser parte de tu iglesia. Entonces el Señor me dijo que tenía que volver, que tenía que restaurar mi familia, que tenía que hacerme ayudar con otros. Y es así donde yo volví a mi hogar, y es ahí donde nos hicimos ayudar con un consejero, y es ahí donde un consejero también nos ayudó para ver las cosas que estaban mal en mi vida. El segundo paso fue, ahora tienes que volver al seminario. No, Señor, al seminario. Si todo el mundo sabe que yo estaba estudiando y que abandoné y que me volví al mundo. No, porque yo tengo un propósito, pero tienes que vencer tus temores. ¿Y saben qué? A veces el pecado hace que nosotros no cumplamos con ciertos requisitos que quiere el Señor. No, porque para mí es mucho. ¿Es para vos mucho o es que hay cosas que tienes que ordenar en tu vida y que no las quieres hacer para afrontar lo que Dios te está pidiendo que hagas? Y volví al seminario con una vergüenza tremenda, porque estaban ahí los profesores, mis compañeros de estudios, muchos de ellos ahora pastores. Y yo dije, en cuanto pase por la puerta, todos me van a criticar. Todos van a decir, ¿cómo es posible que vuelva este incircunciso a este lugar? Cuando pasé por las puertas del seminario, empecé a sentir los abrazos de mis amigos, los abrazos de los profesores, diciéndome, bien que has vuelto, bien que puedes volver a regresar a esto. Hablé con el rector del seminario y me dijo, lo único que te aconsejo es que inmediatamente retomes tus estudios. Y sentí el abrazo y sentí el perdón de Dios. Queridos hermanos, muchas veces la condición de nuestra iglesia está pasando por estas circunstancias. Muchas veces nosotros somos evangélicos nominales porque asistimos, porque cumplimos, porque creemos que solamente con cumplir y asistir estamos haciendo la voluntad de Dios. Le estamos haciendo un favor a Dios. Y Dios no nos ha rescatado para eso. Nos ha rescatado para que seamos luz en medio de las tinieblas. Nos ha rescatado para que nuestra ropa reluciente por la santidad de la sangre de Jesucristo pueda ser atrayente a otros. Pero a veces necesitamos pasar nuevamente por esa lavandería de parte de Dios para lavar nuestras vidas. Si se dan cuenta en mi testimonio, hay un momento de conversión cuando no conocía a Cristo. Pero hay un momento en el cual Dios tuvo que tratar en mi vida para que yo no pueda caer en la trampa del enemigo que a veces nos atrapa como iglesia, en vivir una vida de religión sin dar testimonio a Dios. Yo asisto, bueno, porque tengo la buena costumbre, porque me gusta el pastor, porque me gustan los hermanos. Sin embargo, Dios nos ha rescatado, ¿saben para qué? Para que nosotros seamos testimonio para otros que necesitan de la salvación y la vida eterna. Yo doy testimonio de esto a aquellos que no conocen y digo, es cierto que si tú le dices a Jesucristo, Jesús, yo quiero conocerte, Él se va a manifestar en tu vida y te va a rescatar de las drogas, del alcohol, de cualquier prisión que tengas. Pero también doy testimonio a su iglesia, porque es un testimonio reevangelizador hoy en día en las congregaciones. Porque hay muchas iglesias que piensan que simplemente por tener
una reunión, un espectáculo, están cumpliendo con los requisitos de Dios. Dios no nos ha llamado a estar dentro de los templos. Si bien nos reunimos para adorarlo, Dios nos está llamando a que seamos testimonio también a aquellos que no lo conocen. Pero ¿sabe qué? Para que seamos testimonio, tenemos que sincerarnos con Dios. Tenemos que decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo hablar de tu testimonio, ¿sabes por qué? Porque tengo cosas ocultas todavía. Porque hay cosas que todavía no las ha terminado de arreglar. Y cuando vos te sinceres con el Señor, Él no te va a juzgar. Él no te va a decir, fuera de mi casa, pecador o pecadora. Él no te va a decir, no me puedes servir así. Sino el Señor te va a decir, eso es lo que estaba esperando, que te pongas a cuentas conmigo. Porque la Biblia muestra que ponte a cuentas conmigo y si tus pecados son como el rojo carmesí, en blanca lana las convertiré. Y muchas veces comparto también este testimonio con aquellos que han nacido en la fe evangélica cristiana. Porque muchos dicen, pero yo no pasé por todo eso, yo me crié bien y si tú nunca has hecho esta oración, si tú nunca le has dicho, Jesús, yo quiero conocerte, es vana tu práctica religiosa. Porque un encuentro real con Jesucristo es aquel que va a dar testimonio de que realmente Jesucristo es el Señor de tu vida. Ahora estamos en ese proceso. Porque uno dice, bueno, contate tu testimonio. Es como una novela, fin y todo está bien. Todos los días yo he copiado los 12 pasos del adicto anónimo. Y en esos 12 pasos hay uno que señala que para nosotros todos los días es el primer día. Yo no puedo decir, han pasado ya 10 años y estoy bien y firme. Sino cada mañana me despierto y digo, Señor, ayer estuvo bien o estuvo terrible, pero hoy quiero volver a comenzar contigo. No quiero cometer el error nuevamente de decir, estoy firme y no me va a pasar nada porque soy más santo que todos ustedes. Sino quiero decirle, Señor, vos sabés que soy pecador. Señor, vos sabés que me equivoco. Señor, vos sabés que hay cosas que tienes que tratar en mi vida. Pero también tú sabés que todos los días lo quiero volver a intentar. ¿Sabes por qué? Porque hay una ventaja que quizás ustedes no tengan, pero yo la tengo. Cuando me convertí a Cristo, cuando dejé la adicción, mi pasado, cuando dejé mi familia, porque también hay que abandonar ciertas cosas que pueden lastimarte. Cuando dejé ciertas prácticas, y digo familia porque ciertos amigos también eran parte de mi familia, yo quemé todos los barcos. No tengo dónde regresar. Si un día abandono la fe, solamente me queda la muerte. Y yo pienso que esa es la postura que tenemos que tener hoy en día como iglesia. ¿Estás aferrado a algo que parece que es tu seguridad? Quema tus barcos, querido hermano, y entrega tu vida completamente a Cristo. ¿Estás aferrado a tu economía? No, quema tus barcos, porque como lo decía el pastor cuando nos hablaba del testimonio que les iba a contar, hay muchos que se van al infierno pensando que están seguros. Y la única seguridad que tenemos es Cristo Jesús. Pero para que esto acontezca, uno tiene que tener un encuentro real con este Cristo de la gloria. Y el testimonio no termina ahí, porque el testimonio tiene que continuar. Y yo quisiera que en esta mañana mi testimonio sea una chispa que enciende también tu testimonio. Si estás viviendo una vida parcialmente religiosa y dices, pero yo ya me he acostumbrado a esta vida religiosa, yo no sé qué más puede hacer el Señor puede hacer mucho más.
Si hay algo que estás escondiendo y dices, no, pero si yo contara lo que me está pasando, yo sé que me van a despreciar, yo sé que no lo van a entender. Es mentira, porque ese pecado te tiene encadenado a una vida de mentira. Y porque el Señor no puede usar tu vida porque todavía tú tienes que arreglar cuentas con Él. El Señor nos está llamando como iglesia a ser testimonio a aquellos que no conocen a Cristo. El Señor nos está llamando a ser testimonio a las naciones para Cristo. Pero antes de eso, queridos hermanos, nos tenemos que sincerar con Él. Y tenemos que decirle, hay cosas en mi vida, Señor, que no te agradan. Para que el Señor pueda sanar nuestras vidas y pueda darnos esa voz profética para que otros puedan conocer a Cristo. Yo no sé cuál sea tu condición en esta mañana. Quizás pueda ser que yo vengo y la verdad me hablaron muchas veces de Cristo, pero nunca hice eso. Jesús, quiero conocerte. Yo conozco la predicación del pastor, yo conozco los hermanos de la iglesia, yo conozco los estudios bíblicos, yo conozco la Biblia, pero no, la verdad nunca tuve un encuentro con Cristo. Que esta mañana vos puedas decirle, Jesús, quiero conocerte. Quizás tu realidad sea otra. Yo me crié en una iglesia, en un hogar cristiano, siempre asistí a la iglesia y pienso que estoy bien. Pienso que cumplo todos los rituales y todas las cosas que uno tiene que cumplir. Pero Dios está llamando a tener un encuentro contigo. O quizás tu condición sea esa justamente, que estás sirviendo al Señor, pero hay algo que Dios te ha dicho que está mal. En esta mañana yo quisiera que vos puedas recibir este mensaje en tu vida, porque no es fácil, no te voy a mentir. Ser tratado por el Señor, que el Señor saque la pus de tu vida, que el Señor pueda abrir nuevas heridas y decir, no estaban sanadas, solamente estaban maquilladas. Tú no habías perdonado, simplemente aparentaste perdonar. Tú nunca dejaste de hacer esto, simplemente lo mostraste a los demás. Es incómodo. Pero si le permites a Dios hacer esa obra, el día de mañana te darás cuenta de que aunque es dura, es una realidad con Cristo. Nosotros hoy en día estamos juntamente con mi esposa, mis hijos, congregándonos en una iglesia, en la Iglesia Evangélica Bautista Sinaí, allá en Pompeya, sirviendo en la pastoral de aquella iglesia. Fui levantado como pastor hace unos años y el llamado que Dios me dio fue pastor evangelista. Y lo primero que dije, pastor evangelista, tengo que estar en las campañas allá afuera y tengo que contar a otros de lo que Dios puede hacer. Y el Señor me dijo y me mostró, es tiempo de reevangelizar a la iglesia. Es tiempo de prender esa alarma y decirles, no cumplan simplemente con una religión, sino que sean testimonios vivos de lo que Dios está haciendo en su vida. Que no sea simplemente el testimonio de un drogadicto que fue rescatado por Dios o un alcohólico que fue rescatado por Dios. Que sea un testimonio de decir, ¿sabes qué? Es difícil vivir la vida evangélica, pero vale la pena. Porque todos los días te puedes levantar con la frescura de saber que estás haciendo la voluntad de Dios, que vas a tu trabajo, que puedes hablar con tus compañeros de trabajo, que ellos conocen un evangélico de carne y hueso, que comete errores, pero que todos los días, intenta agradar a su Señor, porque un día le dijo, Jesús, quiero conocerte, y Él se manifestó en su vida. Iglesia, es el testimonio que quería compartir con ustedes. Y quisiera hacer una oración también con ustedes y le voy a pedir que se pongan de pie.
Y ahí donde estás yo voy a pedir que todos los que estamos acá podamos cerrar nuestros ojos y podamos empezar a orar dentro de nosotros para ver cómo esta palabra ha tocado nuestras vidas en esta mañana. Pero quiero hacer un llamado porque es a eso también que el Señor me ha enviado. Si en esta mañana Dios te ha hablado, y no quiero decirte de qué manera, pero si en esta mañana Dios te ha hablado y te ha dicho, es necesario que puedas conocerme, o es necesario que te pongas a cuentas conmigo, si en esta mañana Dios te está llamando fuertemente y te está taladrando el corazón y diciendo, esta palabra es para vos. Ahí donde estás, quiero que levantes tu mano, que quiero orar por tu vida. Amén, gloria a Dios. Si en esta mañana Dios te está llamando a que lo puedas conocer, ahí donde estás, levanta tu mano, que quiero orar por tu vida. Amén, vamos a orar. Vamos a orar en esta hora. Ahí donde estás, empieza a hablar con el Señor. Empieza a contarle cómo está tu condición delante de Él. Y si hay cosas que tú tienes que tratar en tu vida. Señor, en esta mañana yo te agradezco por haberme permitido compartir lo que tú hiciste en mi vida, Señor. Porque en sí mi testimonio no es importante, lo importante es lo que tú haces. Te doy gracias por haberme permitido compartir con mis hermanos en esta mañana, Señor. Amado Dios, yo sé que estás obrando en cada una de nuestras vidas. Yo sé que tú obras, Señor, constantemente. Y sé que estás hablando fuertemente a tu iglesia en este tiempo. Hay realidades, hay circunstancias que necesitan testimonios de vida para transformar esta sociedad. Pero tú quieres comenzar por tu casa primero. Señor, como has llamado a este pueblo a alzar tu mirada, a alzar su mirada y verte, en esta mañana yo quiero pedirte por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que si tú les has hablado a su corazón, Padre, puedas obrar en sus vidas. Que si ellos hoy están fuertemente diciendo, Señor, mira, hasta ahora solamente de oídas te había oído, pero hoy quiero conocerte, que hoy puedas manifestarse, Señor, en sus vidas y puedan ellos, Señor, conocer este Cristo de la gloria que transforma realidades. Señor, y si hay llamados específicos que no han sido respondidos porque habían cosas que todavía tenían que ordenarse y hoy les estás hablando. Señor, que hoy puedan rendirse ante tu llamado y decirle, Señor, aquí está mi vida, tú sabes cómo estoy, pero quiero que tú empieces a obrar. Gracias te doy, Señor, porque al reunirnos como iglesia, al hablar de tu palabra, al sincerarnos delante de vos, Señor, podemos entender que hemos creído en un Cristo vivo que sigue obrando en medio de su pueblo. Y Señor, las decisiones que tomen hoy mis hermanos, las decisiones que hoy puedan tomar ellos, los pueda también impulsar a ser testimonio de vida a aquellos que no te conocen. Y que no simplemente sean historias que podamos compartir, sino que compartamos nuestras vidas y nuestras vidas sean luz para aquellos que están viviendo en tinieblas. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos en esta hora, Señor, porque tú eres un Dios bueno y porque tus misericordias son nuevas todos los días. Gracias te damos, Padre, por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo grandioso que vas a hacer. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.